Es que estabais bebiendo agua y me ha salido, no soy de su familia, pero necesita hablar conmigo. Puede ser, sí. ¿Está bien? Sí. Te digo lo que he desayunado. Calla. Vale. Es que... ¿Qué es esto? Tú no eres chino, ¿no? No soy chino, no. Pero tengo mucha relación con China y... ¿Qué has desayunado? Pues he desayunado un tazón de leche con cereales y unas galletas y un poco de jamón y ya está. Vale, ¿por qué me sales con el corazón roto, no sé, China en medio, y la persona fallecida está contenta y tú estás fatal? Pues porque, bueno, mi pareja era ya de allí, de China, luego mi pareja falleció y entonces... Es que mucha pinta de chino no tienes, pero yo digo, cuando estaba allí, y de hecho, esta personita era movida, no, o sea, movidito que te cagas. Sí. De hecho, es de culo inquieto, porque es que no para Sí, quieto. Sí, exacto. Es gracioso, porque le digo, tío, no eres de culo inquieto, y me dice, no, soy hiperactivo, pero nadie me lo dijo. Hiperactivo. O sea, era un no parar, porque es que está chuf. Eso sí. Y digo, tío, para, que me estás poniendo nervioso. Mm. Y para ponerme nervioso no hace falta mucho. De hecho, no hace ni un año casi. No, Hace nada. casi un año, sí. Porque le estoy preguntando esto y solo me contesta... O sea, fue a final del 18, O sea, casi, vale. en Navidades del 18. Sí. O sea, rozando el 19. Sí. Vale. Sí, pero tu año catastrófico es el 19. Es el 19, sí, claro. Que me lo ha marcado, o sea, a mí no me mientas. No. Que se ve todo. Bueno, lo que me dejan ver, tampoco te creas. Vale. ¿Qué inicial tiene? Porque es que no me lo quiere dar. Pues N, N de Navarra. sí. O sea, tenía un nombre español y el nombre español empezaba por N. Vale, sí, porque si es de China, yo dibujitos chinos pocos. Vale. Bueno, poco y nada. Sí, arigato y sayonara baby. No sé si eso es chino. No, tampoco. Pues mira, menos. Vale. Vale, pues me está diciendo que es gracioso. Quieres saber el por qué se fue, ¿verdad? Por una parte sí, incluso le doy muchas vueltas. ¿Quieres saber por qué se fue sin estar tú presente o cerca? O sea, en el momento de irse yo estaba allí, pero en el momento en el que desconectó del mundo yo no estaba allí. No estabas ni presente. No. O sea, se me presentó en sueños y me avisó, ven a buscarme. Vale, pero físicamente no estabas, es lo que me está En diciendo. ese momento no. Bien, lo digo porque cuando estoy intentando que pare quieto, me está diciendo, vale, paro, pero con una condición, que le digas por qué me fui cuando él no estuvo presente. Vale, Si lo quieres escuchar, te lo digo. vale. Dice, vale, la frase ha sido, es porque si hubiera estado Alberto conmigo cerca, no me hubiera ido. Porque ¿cómo te despides del amor de tu vida? Ujú, sí. Vale. Así que... Ujú. Para eso has parado. ¿Cómo? Para eso se ha parado. Vale.
Pero, o sea, lo dicen en tono de que si hubiese estado yo allí no hubiese ocurrido eso. Correcto. No se hubiera ido y hubiera sufrido. Él y toda su familia. ¿Cómo que hubiese sufrido? Hubieras sufrido tú el vegetativismo, Vale. si es que existe esa palabra, Sí, yo te entiendo, te entiendo. ¿vale? Porque sí. se quedó... Sí, ¿De qué puente se tiró este? pues se tiró a un río. Un poco inconsciente, pero bueno, Sí, o sea, no estaba... ya lo sé, ya, suficiente. Vale, perfecto. Pues ahí tienes un mensajito de tu N de Navarra. Espero que puedas esto cambiarlo. Claro, bueno, eso también te quería preguntar. ¿Es un periodo muy largo? ¿Es un periodo...? Yo por lo que estoy Sí. viendo con esta información que te ha dado tu N, de hecho, te voy a decir cuándo. Cumples en breve, ¿verdad? Sí, Pues en este cumple te lo vas a quitar. De hecho, 2 días antes de que sea tu cumple, ese sueño recuérdalo. el sueño de 2 días antes del cumple, Tu cumple. de mi cumpleaños. Que ahí... A ver, esto ya es un poquito más fuerte. No digo que sea muy sexual este hombre, pero el sueño puede ser un poquito subido de tono, ¿vale? Ujú, vale. Que no sé si era muy de ese estilo, pero... De hecho, su forma de decir te quiero. Ujú, vale. Tú lo entenderás todo, ¿vale? Puede ser. No sé. Así que, pues Y te luego- queda este año, chaval. De hecho, meses. Más Pero meses para pasar de que... de esto, a ver, en tu cumple de este año, Sí. 2 días antes, importante. O sea, increíble lo que te va a decir. Vas a pasar de Magdalena a esto. Vale. Y luego estoy escribiendo mucho sobre nosotros. No sé si debería publicar algo, van por ahí los tiros o... Ah, por eso me estaba diciendo a mí el libro este. Yo, que estoy leyendo un libro, yo no estoy leyendo ninguno. Es buenísimo este. Sí, pero no es un libro, es como un blog. Un blog. O sea, son... Por un lado son poemas y por otro lado es... Vale, sí, novela. eso es lo que me está marcando. Es que me está marcando muchísimo esta palabra. Blog. A ver, yo tengo un blog, pero no lo... Amigo, no tiene nada vale. que ver con... Perfecto. Pues, ¿y por qué no también escribes de nosotros en tu blog? Yo no he sido. Ya. Yo, evidentemente, conmigo no. Ajá. Es decir, de hecho, es como una especie de terapia que te abres un poquito en tu blog para después a tu libro, o tus memorias o lo que sea. ¿Te ha quedado clarito? Sí, me ha quedado claro. Yo he flipado con esto, ¿eh? Yo también, porque ha sido muy concreto. Pues, listo, pues. Bueno.